Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Claro y fuerte, claro y fuerte. Tenemos problemas de sonido por acá. Perfecto, mis siervos y siervas de Jesus Christ. Muy buenas noches. Espero que estemos todos excelentes. Vamos a dar una esperita, a esperar a los demás siervos y siervas que se nos conecten. ¿Desde dónde me escriben? ¿Desde dónde me escriben, muchachos? ¿Desde dónde tenemos todos presentes siempre por acá? Saludos para México, saludos para Santa Marta, a todos los siervos que apoyan esta obra del Señor. Desde Puerto Rico, saludos a Puerto Rico. El Salvador, bendiciones. Todos los siervos y siervas. Bueno, muchachos, vamos a esperar que... Saludos a Canadá, a todas las personas que nos siguen desde Ibagué, ciudad musical. Y bueno, desde los Estados Unidos nos siguen. Desde Panamá, saludos a Héctor desde Panamá. Bueno, mis siervos y siervas de Jesus Christ, antes de iniciar esta hora, vamos a disponernos a orar un poquito y volver a recalcar unas cositas. Y es que, como siempre, mis siervitos, es un espacio donde hay un invitado, vamos a escucharlo con el mayor de los respetos, entender de que nos va a contar un poquito de su historia, nos va a contar un poquito de cómo ha sido su proceso, de cómo ha sido su servicio, cómo Dios le ha hablado a él, cómo el Señor lo ha utilizado a él, que son cosas muy particulares en cada uno, ¿cierto? Porque cada uno entiende de manera distinta, cada uno... Dios le habla de manera distinta por el hecho de que tenemos diferentes carismas, diferentes talentos. Entonces, mucho respeto, mis siervitos y siervas, a la hora de escuchar el testimonio. Igualmente, todas las preguntas que puedan tener, al final, si quieren las van escribiendo, que yo las voy anotando, y al final se las podremos hacer a José. Vamos a responder todo, absolutamente todo lo que se nos venga. Y claro, como siempre se ha demostrado con fundamento bíblico, vamos a estar aquí, somos totalmente fundamento bíblico a lo que hay acá, ¿vale? Regáleme un segundito. Bueno, muchachos, vamos a comenzar y dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Bueno, muchachos, Padre Celestial, te damos gracias por tenernos congregados en esta noche. Te damos gracias por todo lo vivido del día de hoy. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por todas las bendiciones que recayeron en este día sin darnos cuenta, de todas las bendiciones que fuimos conscientes. Te pedimos perdón, Señor, por no corresponder a tu amor. Perdónanos, Señor, por los actos, pensamientos que no han sido agradables ante ti. Perdónanos, Señor, si no hemos amado al prójimo como tú, Señor, nos has enseñado. Te pedimos, Señor, de que perdone nuestros pecados, lo que no ha sido agradable ante ti. Te pedimos de que este espacio, Señor, sea cubierto por tu Santo Espíritu, que el Santo Espíritu selle absolutamente todos los ambientes, cada corazón de cada servidor de Cristo que está acá, de cada seguidor de Cristo que escucha este en vivo. Te pedimos que, Señor, de que el Santo Espíritu de Dios esté en el entrevistado, en la persona que nos hablará un poquito de ti,
de su caminar, que seas tú, Señor, hablando a través de él, dándole la sabiduría y la destreza para hablar como siempre, Señor. Te encomendamos, Señor, este espacio que tendremos. Te pedimos, Señor, desde ya y encomendarte el día de mañana que llega. Tú, Señor, que sondeas corazones, que conoces el interior de cada uno. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y que podemos hallar gracia ante tus ojos. Que sea tu voluntad siempre antes que la nuestra, que no sean nuestros caprichos, que sea tu voluntad siempre lo que tú quieras para nosotros. Eso está bien, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, muchachos, vamos por acá. Ya estamos esperando a nuestro hermano. Hermano José, ¿cómo está? ¿Me escucha claro y fuerte? Claro que sí, lo escucho súper bien. Bueno, perfecto. Bueno, mis siervos y siervas de Jesus Christ, tenemos acá una persona que me ha permitido conocer en la fe. En la fe es una persona que en el caminar de Dios me lo ha presentado y que su música nos ha edificado mucho, de que su música ha sido de bendición para el alma, para adorar a nuestro Señor Dios, para acercarnos y tener momentos de comunión con Él. Eh, Les presento a José Morales. José, bienvenido a esta noche para que el Señor hable a través de ti, para conocer a través de ti lo que ha sido de tu vida. Bendiciones, José, ¿cómo estás? Bueno, estoy súper bien, contento de poder estar este ratico con ustedes. Hoy domingo, Día del Señor, así que no hay mejor manera que de terminar este día que hablando un poquito, no de mi vida porque sería un poquito aburrido, sino de lo que Dios ha hecho en mi vida, que eso es muy diferente y eso es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Una experiencia en Dios. Una historia para que ustedes se den cuenta cómo Dios puede tomar un instrumento pequeño para hacer su obra, como lo puede hacer con todos. Claro que sí, José. Bueno, antes de iniciar, contanos un poquitico quién es José, cuántos años tiene, a qué te dedicas, José. Contanos un poquitico porque hay gente también que no te conoce. Bueno, mi nombre es José Luis Morales Zapata, yo tengo 31 años, tuve mi encuentro con el Señor a mis 18 años, o sea que hagan cuentas, ya vamos a cumplir, ya estamos en 13 años caminando, perseverando, persistiendo, resistiendo. Vengo de una familia por parte de papá católica y por parte de mamá pentecostal, con una raíz fuerte pentecostal y un niño feliz, siempre rodeado de mucha familia, siempre muy acompañado. Y eso es como para no adelantarme, eso es como un poquito la abrebocas. Claro que sí, José. José, yo quería preguntarte, bueno, ya que nos diste una abreboca, contarnos un poquitico cómo es ese llamado, o sea, cómo surge ese primer llamado, qué estaba pasando en la vida de José en ese momento. Cuando el Señor llama a José, ¿cómo lo recibe José? ¿Cómo José le abre la puerta al Señor? A veces, por lo menos yo en mi caso, yo conozco al Señor apenas hace 3 años y medio, pero hoy por hoy yo me di cuenta que el Señor me estuvo llamando hace muchísimo tiempo, pero hasta hace 3 años y medio yo no le abrí la puerta, ¿ya? Pero ¿cómo es ese encuentro que tú tienes? ¿Cómo es ese caminar donde el Señor te toca ya hace 13 años? Bueno, yo puedo decir que he venido muy permeado de Dios desde niño, un poco más por esa raíz pentecostal, porque mi familia siempre, obviamente con el fervor, el amor a Cristo, a la palabra, nos lo quería sembrar a nosotros los niños. Entonces yo me acuerdo que 8 o 9 años era sagrado ir al culto como niños. Eh,
Hubo un momento de digamos, de mi niñez a la adolescencia en donde yo me desconecté totalmente de Dios, pero fue un acto de rebeldía, ¿no? Que se ve mucho en esa etapa, en donde uno no quiere nada, uno no quiere saber nada de Dios. Y yo entré en una rebeldía muy grande, pero veía cómo Dios se manifestaba en mi vida a través de diversos momentos que después te los puedo contar con más detalle. El fin es que en ese acto de rebeldía, yo me alejé muchísimo de Dios y solamente hasta mis 18 años, después de yo estar supremamente desenfocado, enredado en el mundo, haciendo y deshaciendo con mi vida sin saber todo el mal que yo estaba haciendo, definitivamente después de ir a varios retiros que yo aceptaba ir, ya me rendí porque sentía que mi vida podía tener un cambio muy fuerte y necesitaba una ayuda para cambiar, para darle otra dirección, otra mirada a mi historia. Y ahí me supe encontrar con Dios. Él me buscó a mí de una manera muy particular y desde ahí yo me sentí flechado y dije, yo no voy a mirar más hacia atrás, voy a caminar con Él. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, a través también de la misma juventud en ese momento que me recibió en un retiro espiritual que acepté ir a mis 18 años. Perfecto, o sea que tomas la decisión de volver a Dios y irte con toda después de ese encuentro que tienes con el Señor, después de un retiro espiritual, Así es, así ¿correcto? es. Perfecto, José. Bueno, o sea, hay algo, antes de continuar, algo muy importante que dices y es, verdaderamente cuando uno se choca con el Señor uno se deja encontrar por el Señor. Hay algo muy bonito que dice es no mirar atrás, no mirar atrás. Efectivamente, por lo menos la palabra, algo que se me da a la mente es cuando Lot salía en Sodoma y Gomorra, salía y la esposa de Lot le da por mirar atrás y queda totalmente convertida en sal. Y eso, la verdad es que como cristianos, a veces darnos cuenta que en un lugar donde Dios a nosotros ya nos sacó, viejo, eso es mejor no volver a mirar atrás, donde Dios ya lo sacó a uno, a veces, que obviamente hay muchas veces que por las condiciones y realidades la carne arrastra un modo automático a muchas cosas, ¿cierto? Pero de verdad cuando Dios lo ha sacado a uno de algo y de situaciones y de realidades, el consejo para todos es, viejo, no mire hacia atrás, siga derecho que hay un horizonte. Dios le marca a uno un horizonte a veces que no se ve muy bien, pero en la medida en que uno comienza a caminar por fe, caminar sobre el agua, Dios poco a poco va abriendo esos caminos, ¿cierto? Ujú. Así es. Eh, bueno, José, cuando tienes ese retiro, sales totalmente lleno del Espíritu de Dios, sales totalmente tocado. ¿Cómo comienza ese caminar, ese volver a caminar con Dios, ese volver a intentarlo con Dios? ¿Cómo es esos primeros pasos que José comienza a dar? Wanda, eso fue una experiencia que no fue tan de tanto sentimiento, ¿sabes? Yo me acuerdo mucho que a mí me marcó. Yo estaba acostumbrado a otro ambiente muy diferente. Yo llego a un retiro espiritual y veo más de 50 jóvenes, por darte un número. Y yo veía que eran las 10 de la noche y estaban felices. Estábamos en medio de una montaña. Yo no sabía que era un retiro espiritual concretamente. Y eran las 11 de la noche y estaban más felices. Y yo decía, pero esta gente, ¿qué está haciendo? ¿Qué le están dando? ¿Será que hay aguardiente o qué hay? Que no me están dando nada. Y yo empecé a notar que mientras pasaba el tiempo, no había ningún otro medio que el mismo Jesús presente ahí, en su mirada, en lo que ellos expresaban. Y eso me generó a mí un movimiento interno que yo dije, wow, yo me estaba comiendo el cuento de que todos los jóvenes éramos igualitos, igualitos, todos cortados con la misma tijera, todos con el mismo problema, ¿cierto? Pero yo me choco con otra realidad y veo que hay gente que está optando por Jesús, así se llama el grupo, Opción Jesucristo. Y eso para mí fue algo muy fuerte y yo te puedo contar que más que sentimientos, porque yo no me acuerdo de nada de lo que dijeron, solamente de ver cómo Cristo se reflejaba vivo a través de esos chicos, yo dije, yo tengo que tomar una decisión.
y tomé la mejor decisión de mi vida y era hacer todo lo que yo no quería y todo lo que no me gustaba hacer. O sea que para yo salir de una realidad en donde yo estaba, yo tenía que cambiar mi ambiente, mi entorno y ¿por qué no? Hasta mis gustos, porque a mí no me gustaba ir a la iglesia, no me gustaba los grupos juveniles, no me gustaba absolutamente nada, pero había una decisión firme de que yo tenía que cambiar y cambié de entorno, cambié de hábitos y empecé a ir a Eucaristía. Yo no sabía qué era la Eucaristía y empezó a haber un cambio muy fuerte en mi vida y ahí, en esa decisión, eh, con eso Dios tuvo para hacer una obra grande en mi vida. No, total, José. Qué bendición escuchar todo eso porque de verdad es que, así como lo dices, siempre cuando Dios llama, por lo menos en mi proceso, el Señor, una certeza que yo tuve desde el primer momento es que independientemente de lo que yo hiciera, el Señor me ama. Y el Señor me va a amar siempre, independientemente de todo lo que haya hecho, independientemente de absolutamente todo lo que haga. Dios es amor y Él no se puede negar a sí mismo. Dios es amor completamente. Pero efectivamente sí hay actos que le agradan al Señor y hay actos que le desagradan al Señor. Y en el momento en que el Señor me toca, Él me comienza a señalar, hey, estas ciertas cositas a mí no me gustan. Es por lo menos como que a mí no, tampoco me gusta ir a misa. Yo recuerdo que yo llegaba a una misa y yo me sentaba así, José, la primera misa que yo fui después de mi primera comunión llegué a la misa así, con el Padre Carlos de Jesús, y ahí fue donde yo tuve el change, y dije, ahí Dios me despertó con una prédica del Padre. Y bueno, entonces, José, yo tengo una pregunta, y es, en el momento en que tú comienzas a dar esos pasos en la fe, ¿cierto? Esos, Dios se comienza a llamar, comienzas a ir a Eucaristía, a hacer las renuncias que el Señor te pide, que renuncies muchas veces en contra de tu voluntad, porque los planes de Dios no son los planes de uno, ¿cierto? Eh, ¿Cómo comienza ese llamado al servicio de José? O sea, José siempre ha estado involucrado en la música, siempre José ha estado involucrado en la música, siempre ha tenido ese impulso y esa afinidad con la música, o eso viene después de encontrarse con el Señor. Ese fue uno de los elementos más sorprendentes de todo mi testimonio y de lo que Dios ha querido hacer conmigo. Yo, se me olvidaba contarte que yo le había dado ese regalo al Señor, que es el dueño del tiempo, de darle un mes para hacer todo lo que yo no quería. Un mes. Cuando se estaban cumpliendo los 30 días, llega un regalo a mis manos. Yo no... O sea, tengo una pregunta, o sea, aquí te hago un paréntesis. O sea, tú entras en oración y le dices, Señor, doy un mes para que armes y desarmes. Exactamente, así tal cual, literal. Ok, Yo ok. hacía todo lo que realmente yo no quería, pero yo sabía que lo tenía que hacer y empecé a cambiar muchas cosas en mi vida, pero yo pensé que eso iba a ser un mes y yo iba a volver a mi normalidad. Era solo un mes, ese fue el trato que hicimos. Él como todo un caballero me dijo, listo, hagámoslo, pero él tenía su plan, él tenía su plan. Mi plan era ya volverme una persona común y corriente, ir a misa o ir a la iglesia y hacerme de último, pasar desapercibido. Yo siempre he sido una persona un poco introvertida, muy silenciosa, esa es mi forma de ser. Entonces yo quería pasar así por esta historia, pero ya después de que voy a cumplir un mes, el Señor me sorprende en la sala de mi casa, al lado de mi cuñado y de mi hermana, y resulta que me piden que cante, pero fue una sorpresa muy grande porque yo no cantaba absolutamente nada, O sea, vos hasta ese momento solo cantabas en el baño, nada más del baño. literal, literal. Es más, la pregunta de mi hermana me dice, ¿por qué no cantas? Y yo le digo, pero ¿por qué me estás diciendo que cante si nunca he cantado? Y ella me dice literalmente lo que estás diciendo, es que yo te escuché cantando en la ducha. Y la gente a veces se burla de eso. Vea, pues. La gente se burla de eso, pero yo lo tengo muy presente, por eso uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice y lo que hace. Y resulta que yo seguramente lo hacía bien, no sé, pero yo no lo hacía consciente, yo no tengo una mente hasta ese momento musical.
no sabía cuántas cuerdas tenía una guitarra, no sabía absolutamente nada. Termino cantando con la firme decisión de hacerlo por primera y última vez en mi vida. Lo hice con muchísima pena. Es como si yo te dijera, Juanda, canta una canción y a quemarropa te vas a poner un poquito nervioso porque no es como tu zona. De pronto lo haces, Claro. pero vas a estar expuesto a que se rían aquí todos o digan, ay, qué pecado, no canta nada, pero chévere. Pues yo terminé y resulta que cantaba muy bien. Y eso para mí fue un golpe muy duro porque yo no quería cantar bien. Yo no quería. Ni por ego. Yo lo único que quería era hacerlo y desaparecerme. Y ahí empezó la música en mi vida. A mis 18 años empecé a servirle a Dios. Bueno, vamos con, entonces llega a la reunión tu hermana, te dice, Josecito, venga para acá y cántenos un momentico. Y vos coges con toda la pena encima, pues, con todas las conversaciones internas que uno pueda tener en el momento, pues, porque decís que era una persona introvertida, una persona callada y como que abrirte de esa manera obviamente choca. Claro. Después de ese momento, ¿cómo el Señor te comienza a traer con lazos de amor a lo que hoy por hoy es tu vocación? Dios sabe por qué me cogió en la sala de mi casa, ¿no? Porque si me hubiera agarrado en otro lado no lo ¿Por hubiera hecho. qué? Si me hubiera agarrado delante de más de 3, 4, 5 personas, yo firme hubiera dicho, no lo voy a hacer. Pero me agarró con mi cuñado, que es ahorita, sigue siendo mi cuñado, es el esposo de mi hermana, y con mi hermana, los tres solitos, no se necesitaba nadie más. Y mira que acabas de hablar del texto que más relaciono con ese llamado que Dios me hizo, con lazos de amor, con cuerdas de ternura, Oseas 11:5. Es uno de los textos que yo más relacioné inmediatamente cuando me di cuenta de ese talento que Dios me había regalado a mí desde el principio. No en ese momento, yo ya lo tenía en mis manos, pero yo no sabía que lo tenía, no lo había identificado. Y ese talento y esa cuerda de amor, ese lazo de ternura, era la herramienta vital para yo tener una conexión más fuerte con él. No era para, ni para ser famoso, ni para creérmelas, no, era para yo relacionarme más íntimamente con él. Para eso son los dones y para eso son los talentos. Y para eso Dios nos llama, nos llama. Y a mí yo sentía muy marcado que del cielo, como dice ese texto bíblico, caía una cuerda de amor y esa cuerda de amor se llamaba música en mi vida. Y desde ahí yo Total, me prendí fuerte hasta el sol de hoy. Me he prendido muy fuerte porque sé que es una manera de yo establecer una relación más íntima con él. total. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 12 dice, anhelan dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y José, eso es lo que el Señor ha hecho. Así es. Dios te ha cogido y te ha despertado dones para nosotros de alguna otra manera tocar la fibra hasta más insensible del corazón que podamos tener para que cada uno de nosotros podamos tener un encuentro con Dios, un encuentro personal Así con Dios. es. Bueno, José, entonces el Señor te comienza a traer con lazos de amor y en qué momento vos decís, bueno, yo creo que el Señor me escondió un momento, me capacitó, me formó. ¿En qué momento entra José con una guitarra a decir, bueno, yo le voy a cantar al Señor en una iglesia? O yo me voy a coger y a servir en un grupo y voy a tocar para el grupo. ¿Cómo es ese momento donde ya te sales de tu relación, o sea, íntima con Dios en esa relación de alabar y adorar por medio de la música y decides, voy a entregarle esto a las personas? Voy a entregar de esto que Dios me ha dado para las De personas. compartirlo. Mira, hay dos cosas que quiero compartirles. Primero, me acuerdo que mi hermana fue la primera que intervino cuando terminé de cantar. Un silencio largo, no lo conté, fue muy largo. Y mi hermana me dijo, tú lo haces muy bien. Cuando yo escuché esa palabra, a mí se me eriza la piel siempre que lo digo, porque yo estaba acostumbrado a hacer todo mal. Yo pensaba que yo todo lo que hacía, tocaba, veía, todo era malo. Y yo me di cuenta que Dios me había dado un talento para yo hacerlo bien y Él quería que fuera mejor, mejor de lo que yo imaginaba. Eso es algo muy importante que siempre recalco. Es bueno que siempre uno a los niños, a la gente que está en su casa, no se quede uno que es malo para algo, ¿cierto? No
condenarle un acto, porque es que nosotros no somos buenos para todo. Nosotros no somos imprescindibles en nada. Nosotros somos malos para algo, siempre, pero sí somos muy buenos para algo y Dios tenía esa misión. Cuando yo me di cuenta que cantaba, que lo hacía bien, de manera milagrosa, ¿no? Porque uno no canta, uno no dice voy a cantar y ya canté bien, ¿no? Dios me lo regaló así. eh, Me acuerdo muchísimo que hago memoria, en mi closet, en mi cuarto, tenía un regalo. Mi mamá me había regalado con mi abuela una Biblia y una guitarra, un año antes de que eso pasara. O sea, en la visión de mi abuela pentecostal y en la visión de mi mamá pentecostal, ellas ya sabían, ya lo veían, pero yo ni por las curvas. Y en ese momento, tú me dices cuál fue el momento, fue ese mismo momento, cuando yo me di cuenta que yo tenía ese don y ese talento, yo lo puse a rentar. Yo saqué mi guitarra que estaba empolvada y me acostaba a las 3 4 de la mañana. No tengo cómo explicarte cómo. Yo cogía YouTube, lo que fuera, y yo creo que fue la fuerza del Espíritu Santo. Y yo empecé a aprender canciones y abría la Biblia, cogía la guitarra. Y en un mes, en el siguiente mes, yo ya estaba tocando con los músicos de la comunidad. Yo no tocaba guitarra, obviamente, porque estaba aprendiendo, pero sí cantaba. Y desde ahí empezó mi servicio. Y fue una cosa que revolucionó mi vida, pues, hasta hoy. Pero la decisión fue No, muy pronto. total. No, no, total, José. Qué impactante eso que nos estás contando. Hay cosas que se me vienen a la cabeza y sobre todo el Evangelio que en estos días nos hablaban, perdón, en estos días no hablaban, sino simplemente lo recordé y es cuando eh, Jesús llama a Pedro y eso está en el Evangelio de Lucas, que dice que estaban toda la noche pescando y que se le apareció Jesús y dice, venga, eche las redes a la derecha. Pedro la echa a la derecha, cuando ven que sacó esa poco de pescado, se le arrima a Jesús y le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Y por qué se me viene esto a la cabeza? Porque es que algo que dijiste es, yo creía que todo lo hacía mal. Seguramente el Total. pensamiento de Pedro en ese momento tuvo que haber sido, Todo lo hacía mal. yo estoy escaso, no he pescado nada, yo debo ser un mal pescador, nada que recojo nada. Pero en el momento en que el Señor te toca, siempre, siempre con el Señor, siempre el Señor es el mejor negocio, por decirlo así en esas palabras. El Señor no mira apariencias, el Señor no miraba la fuerza de Pedro, el Señor no miraba que José fuese introvertido, el Señor no miraba ese poco de cosas, el Señor miraba lo que era invisible ante los ojos, Así que hasta es. el sol de hoy es lo que el Señor saca a relucir y te dice, yo creo que con cada canción que sacas José te saca a decir, hijo, mira lo que tú eres. Ujú. Mira, no es que no eres tú, es con Sí, quién vas. No eres tú, es con quién vas. así es. No, José, qué impresionante eso que nos estás contando. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Tu servicio comienza entonces en la iglesia pentecostal? No, no. Yo ya a los 18 años había como una disputa muy grande, ¿no? Porque mi familia, por mi mamá llega a la iglesia pentecostal eh, unos 2 años antes de que yo llegara a la iglesia católica, o sea, recientemente. Y pues toda mi familia pentecostal logran que mi mamá vaya a la iglesia pentecostal y mi hermana, por medio de mi cuñado, llega a la iglesia católica. Entonces tenía las dos partes. Yo te contaba, yo tenía una vida muy desordenada, yo era del mundo, entonces entre las dos iban buscando a cuál realidad yo copiara. Y yo acepté la invitación a un retiro espiritual de la renovación carismática. Toda mi experiencia en Dios ha sido dentro de la iglesia católica, absolutamente. Ok, perfecto. Yo creo que José abrís un espacio para que de pronto, o sea, aquí estamos conectados, cristianos evangélicos, cristianos católicos, cristianos pentecostales, de todas las religiones habemos acá. Mi pregunta es, José, ¿cómo ha sido, José, estar en un hogar donde y entender el mandamiento más alto que Jesús nos dice a nosotros y es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo? O sea, el tú practicar una fe
distinta a tu madre, pero encontrarse los dos en la persona de Jesús. ¿Cómo ha sido ese proceso, y además con esa familia tuya que también practica una religión diferente a la tuya, pero encontrarse en una sola persona y ser la persona de Jesús? Bueno, ha sido un testimonio muy grande, ¿no? Que quisiera como dejar para al final una parte, pero ha sido una experiencia maravillosa. Yo siempre me encontraba con esa pregunta, ¿no? Y siempre me he encontrado porque es difícil como poner ese punto de encuentro, ¿no? Entre dos realidades tan distintas, católico, pentecostal, y estamos hablando de que es en una misma casa, es mi mamá, yo soy el hijo. Entonces, yo creo que siempre lo más importante fue marcar una línea que se llamara respeto. Esa era como la línea más grande. Marcar un respeto y saber que hay un punto de encuentro y es el punto de encuentro más grande que acabas de decir y tiene nombre y es Jesús. Él es el centro. Él es el motivo, todo. Entonces, para mí era muy importante no acentuar simplemente en las diferencias que a veces están marcadas, claro, las tenemos. Es válido muchas veces acentuar en ellas, pero realmente hay muchas más cosas que nos unen. Y esa fue y ha sido siempre la misión con toda mi familia y de manera especial con mi mamá, ¿no? No acentuar tanto en las diferencias, sino en los puntos de encuentro que tenemos. Entonces aquí en mi casa ha sido una revolución, ¿no? Porque si puedes ver aquí tengo una de tantas imágenes, entonces siempre con mucho respeto, este es mi lugar donde estoy en este momento. Cierro mi puerta con mucha prudencia, o sea, tengo mis espacios para también respetarle su fe y su creencia. Y ha sido una experiencia muy bonita. A eso sumarle, Juanda, que yo duré 5 años estudiando teología y me formé como teólogo y fue una experiencia maravillosa. Yo llegaba a las 9 10 de la noche con tratados de Mariología, con todo lo que uno puede estudiar en la teología católica y me sentaba con mi mamá, con la palabra de Dios, con el catecismo y hacíamos diálogos con mucho amor y mucho respeto y era muy fructífero, muy fructífero. No, José, de verdad que qué enseñanza nos dejas y de verdad que, o sea, hablas y el Señor no deja de poner como cosas en mi cabeza y yo digo, y se me viene a la mente es esa vez cuando Jesús pasaba por Samaria y encontró a la samaritana en el pozo y se suponía que en ese momento los judíos y los samaritanos no se hablaban, ellos no se hablaban y ella le dice, ¿por qué me estás pidiendo agua a mí si yo soy una samaritana y tú eres un judío? Y de verdad es que, como dices, el respeto y el amor al prójimo es la base, yo creo que cualquier relación interpersonal que alguien pueda haber. Y aún más estando en familia. Y aún más estando en familia. Es algo muy edificador lo que dices porque siento que es como todo lo que uno lee en la Biblia. Hay cosas acá que lo saca a religión y dice, venga, es que para muestra un botón. Venga, aquí José nos está dando un perfecto ejemplo de lo que es uno vivir y que su relación gire todo en torno a la persona de Así Jesús. es. José, bueno, ahorita que tocas un tema que a mí me parece genial, absolutamente genial, y es estudiaste teología. ¿En qué año comenzaste y qué año terminaste estudiando teología? Lo que pasa, Juanda, es que yo estudiaba, cuando yo llegué al camino de Dios, yo había estudiado un poco de cosas que yo ni sabía para qué las estaba estudiando. Estaba, Ok, entonces volvámonos ahí. exacto, para ¿Qué había llegar allá. estudiado José? Exactamente. Contanos desde ahí y cómo, estando desde ahí, el Señor comienza a decirte, esto no, 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 José por acá, José, por acá, por acá, por acá, por acá. Exacto, yo te acabo de decir, yo sentía que todo lo hacía mal. Mi hermana era la mejor porque ha sido una mujer y una niña súper juiciosa e inteligente, entonces yo no me ubicaba en nada, yo estaba totalmente desubicado y Dios llegó y cambió toda la historia. Yo ya estaba estudiando contaduría pública porque mi familia es de contadores, entonces mi papá quería que yo también estudiara contaduría pública, mi hermana estudió contaduría pública. Inicio a estudiar contaduría pública, iba ya cerca a mitad de camino y pasa lo que te acabo de contar. Me senté en la sala, canté
boom, yo dije, ¿qué pasó aquí? Llegué a clase de contaduría pública, todas las paredes blancas, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es lo que yo quiero. Gracias a Dios yo me estaba pagando mis estudios en ese momento que tomé la decisión y dije, adiós, que te vi, esto no hay que darle más largue, no porque la contabilidad sea mala, es lo mejor, muy bonito, pero no era lo que Dios me pedía y me llamaba a hacer. Y ahí empecé en un proceso de querer estudiar música, pero como te digo, yo no tenía ni idea de la música, ahora tengo un poquito de idea, pero en ese momento no tenía ni idea. Había que leer música, había que tener buen oído, había que hacer muchas cosas. Empiezo en clases a hacer muchas cosas. Tuve 2 intentos en la Universidad del Valle, fracaso. Los profesores querían que yo estudiara en la Universidad del Valle porque me preparé en la Universidad del Valle en un proceso que se llama prebásico. Es toda una preparación para uno poder entrar a la universidad, a hacer el pregrado. Y no puedo, frustrado totalmente. Y yo dije, Señor, tú no quieres que yo tenga un cartón. Y yo, bueno, me resigno y aparece la posibilidad y entro a estudiar teología y dije, pues lo máximo porque aquí puedo compaginar todo. Lo que Dios me ha dado, el don de la música, con ese conocimiento de Dios que es inabarcable, que es gigante, inmenso, pero que quiero acercarme para compartir un poquito de eso que Dios me dé. Y empecé a estudiar teología y esa es mi profesión, paradójicamente. No, José, totalmente despampanado con lo que nos estás contando. Y me parece que en la medida en que pronto José, al inicio y antes de que pasara todo este encuentro, José decía, bueno, o sea, mi familia es de contadores, yo voy a estudiar contaduría pública. O sea, y es muy bello mirar cómo incluso a veces el Señor cierra puertas y no lo deja uno avanzar en ciertas cosas porque hay un plan mucho más perfecto para uno más adelante. Total. Y yo digo, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si de pronto eh, José se hubiera empecinado en seguir contaduría y seguir contaduría? No sé O dónde sea, estaría. yo digo una cosa y es, o sea, cuando el Señor quiere algo, lo hace. O sea, el Señor, si te quería para cantar, a eso ibas a llegar, tarde que temprano. Pero yo me imagino es cuánto tiempo uno a veces, por no discernir a veces una voluntad del Señor, uno se pega muchas caídas a veces. Y uno a veces no entiende el por qué, para qué esto. Y es que el Señor habla, cuando quiere hablar de formas muy duras. Y por lo menos en tu caso, tú tuviste la valentía de decir, bueno, Señor, yo encuentro la oportunidad perfecta de hacerlo desde la teología, compaginar mi fe, compaginar esto que yo quiero, y es como, de alguna otra manera, jugársela totalmente por el Señor. Que incluso yo digo que para los músicos que te están viendo y para la gente que de alguna otra manera está pensando jugársela todo por el Señor, son cosas que a uno lo edifica mucho y uno dice, verdaderamente vale la pena jugarse por el Señor. O sea, yo creo que en el proceso y ahí has descubierto también infinidades de dones que tienes también, infinidades de talentos que tienes también. Y yo creo que desde primera mano, yo creo, José, obrando el Señor a través de ti, para tocar corazones, para llegar con la palabra de Dios a muchos corazones, porque tus canciones es palabra de Dios. Tus canciones, hay muchas canciones donde nos impregnan y desarman cualquier corazón. Total. Total. Totalmente. No, José, José, qué bendición. Yo quería entonces preguntarte, en el momento, ¿cuándo terminaste la carrera de teólogo? La terminé hace más o menos unos 4 años ya. Hace, Bueno, en la pandemia ya terminé del todo. La materia las terminé antes de pandemia y digamos que el título lo recibí en pandemia, o sea que hace unos 3 años. hace unos 3 años, ok. José, ¿cómo ha sido, que ya tienes mucho conocimiento acá, creo que demasiado conocimiento, es cómo ha sido darle sentido a esa realidad que tienes en tu cabeza y compaginarlo con lo que es la música? Porque si algo tenemos nosotros es simplemente
a veces con una guitarra, con un piano, a uno se le mueve de todo, pero compaginar todo ese conocimiento que tienes aquí con la palabra, o sea, es como dos cartuchos al mismo tiempo, Claro. ¿ya? Entonces, ¿cómo ha sido ese dejar amarte por Dios y dejar recibirte para colocar lo que Dios ha puesto acá y acá y coger y tenga, tenga para todos los hijos de Dios? Me hiciste acordar porque ahorita me puse a stalkear tu Instagram y Sí, veía un video que me causó mucha curiosidad, ¿no? Y Dios quiso hablar a través de la burra de Baal y hasta los burros tuvieron hasta las piedras hablaban. Entonces yo siempre hago esa invitación, o sea, pues yo no estoy diciendo que uno tenga que estudiar teología para hacer lo que estamos haciendo, ni siquiera estudiar música, porque Dios obra como quiere y donde quiere, ¿no? Eh, pero para mí sí ha sido un alimento muy grande. Ahorita alguien decía qué bonito estudiar teología, pero yo tengo que decirle la verdad, ¿no? Porque no puedo engañarlos. Fue uno de los procesos más duros espiritualmente, porque cuando uno quiere adentrarse en un misterio tan grande, Dios mío, no solamente la cabeza, o sea, poder unir lo que tú estás aprendiendo, conociendo con tu vida, porque esto no es una experiencia de conocimiento solamente, eso es una experiencia donde nosotros tenemos que aprender a como hacían los discípulos, a escuchar y a obedecer esa palabra. Entonces era lo más duro, ¿no? Gracias a Dios que esta decisión se tomó con una base sólida de oración, por eso uno tiene que orar las decisiones que uno va a tomar. Yo esta decisión la oré mucho, tuve que tocar muchas puertas, sentarme a recibir algunos consejos de gente que de pronto me diera buenos consejos y lo oré mucho y creo que por eso resistí y logré permanecer, porque no es solamente ir y sacar un título o ir 4 o 5 años, sino que es un camino de rosas y espinas. Entonces es una experiencia única, pero fuerte. Mi etapa más difícil espiritualmente la viví estudiando teología. Con eso te digo todo. Entonces el que quiera que se prepare. no, total, total. Sí, total. Así es, José. José, yo quería preguntarte cómo tu familia ha recibido ese servicio que tú tienes. ¿Cómo tu familia ha podido encontrar a Jesús en lo que haces actualmente? Mi familia ha sido fundamental, ¿no? Porque esa ha sido mi misión, primero. Creo que a veces lo más duro es evangelizar la casa. Eso es lo más difícil. Uno puede cantar, gritar, pararse de cabeza, saber muchas cosas. Y uno puede convencer gente y llevarlos a Jesús y ponerlos, pero la familia, Dios, eso sí es un reto. Y todos los que estamos aquí lo vivimos, ¿no? ¿Cuántos tienen su esposo, sus hijos? Es una lucha constante y es el reto. Por eso es una experiencia de fe, de amor, de entrega. Y como lo escuchaba hoy, ¿no? De hacer todo bien, porque Dios es el sumo bien y Dios quiere hacerlo todo mejor. Y yo siempre me he preocupado por eso, mi parte, hacerla bien. Vamos a estudiar teología, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer música, vamos a hacerlo bien. Y Dios hace el resto. Y creo que no solamente en mi casa, sino toda mi familia ha podido percibir realmente esa obra de Dios en mí, en lo que yo hago, en lo que yo soy. Porque aquí lo más difícil de todo, y es el reto hasta ahora, es el testimonio. Eso es lo más duro. Ahí es donde tenemos la piedra de tropiezo y es el reto sin temor alguno que tenemos que vivir toda la vida. Entonces creo que ha sido muy bonito porque sí, mi familia ha identificado la obra de Dios en mí, porque tenemos que ser dóciles y Él ha querido orar a través de mí. Ellos lo han visto, no lo pueden negar. Independientemente si son católicos, si son pentecostales, han podido percibir la obra de Dios y eso es lo que yo más le doy gracias a Él. Bueno, José, qué bendición que nos estés abriendo las puertas de tu corazón de esa manera. Y yo quería adentrarme un poquitico a lo que es el backstage, todo lo que está detrás de una canción, todo lo que está ahí, todo lo que significa preparar una canción y realizar una canción. Y es preguntarse, hey Señor, ¿qué quieres para tus hijos?
qué quieres que cante? ¿Qué quieres que salga a través de mi boca? Porque hablas de una cosa muy importante y es la docilidad. Ser dócil y ser manso de espíritu para las órdenes de Dios y cuando uno recibe esa instrucción del Señor, seguir en obediencia hacia lo que Él quiere. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué retos has encontrado y qué nos puedes dejar a nosotros? Bueno, hay algo que te quería responder primero. Me acuerdo que tú me decías cuando tomaste la decisión de empezar a cantar, empezar a servir. Mi decisión yo la fundamenté en algo muy simple. Yo le dije, Señor, yo quiero servirte. Yo nunca le dije, yo quiero cantarte, porque me daba miedo que con una gripita ya no tuviera más para hacer, la verdad. O con una amigdalitis no pudiera hacer nada más por Dios. Y yo le dije, Señor, yo quiero servirte, barriendo, trapeando, limpiando, cantando, como sea. No estamos exentos de cualquier realidad. La música para mí ha sido un instrumento, Wanda, de sanación, de liberación. ¿Cuántas heridas no me ha sanado la música? ¿Cuántos momentos de intimidad con Jesús cantándole a Él, en donde Él me ha sanado de tantos miedos, de angustias, de heridas? Mil cosas ha hecho la música en mí, y sigue haciéndolo. Y por eso Él ha querido, poco a poco, permitiendo que la música que Él me regala, la pueda compartir. Pero si yo te dijera todo lo que hay detrás de una canción, Dios mío, es un combate espiritual. Cuando uno quiere el bien, de los demás, si yo voy a sacar, ahorita estoy preparando precisamente una canción que va a salir el 31 de enero y la escribí hace 4 meses y llevo 2 meses orando y trabajando, invirtiendo tiempo en oración, invirtiendo también, dinero para hacerlo con amor, con empeño, y como para el Señor, ¿no? Como dice San Pablo, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Entonces, detrás de una canción hay miles de realidades, pero miles que te podría contar. Me quedaría aquí toda la noche. No, yo me imagino, José. José, hay algo que me llama mucho la atención y es algo que dices, es un combate permanente, es un combate espiritual permanente y la verdad, José, es que eh, todos nosotros los cristianos, los que decidimos de alguna u otra manera tomar el camino con mucha seriedad, ya sea en un servicio, ya sea en la devoción total al Señor, en sus cosas, hay una realidad es que nosotros vamos a ser en general más atacados porque estamos nadando contra la corriente y es un combate que va a persistir hasta el día en que nosotros partamos de este mundo. Como quien dice, nosotros estamos en primera línea y vamos a estar en la lista de los mejores guerreros hasta el día de nuestra muerte. ¿Cómo ha sido ese combate espiritual y cómo José de alguna otra manera ha cogido sus armas, se ha armado para hacerle frente a todos estos dardos incendiarios del Patas? Bueno, yo creo que hay, dentro de nuestra iglesia católica, podemos decirlo, lo puedo hablar desde la realidad que yo vivo. Yo creo que las herramientas las tenemos y tenemos absolutamente todo, ¿no? La primera es la oración. Yo creo que si uno no tiene vida de oración es muy difícil, uno fracasa. Hay que sacar tiempo para orar, para dedicarle al Señor. En mi caso, yo he aprendido, gracias al Padre Carlos de Jesús, que es mi director espiritual, de cultivar una vida de gracia. Una vida de gracia es, un constante caminar con Él, siempre de su mano. A pesar de las dificultades, a pesar de las debilidades que uno pueda encontrarse, una vida de gracia. Para mí las herramientas fundamentales de todo lo que yo hago es Eucaristía, el Santo Rosario, como una experiencia evangélica, no como una experiencia de rezar por rezar, sino de poder uno interiorizar la palabra de Dios que es viva y contemplarla, eh, y, y permanecer con esos elementos, la Eucaristía, el Santo Rosario, la visita de Jesús en el Sagrario. Creo que esas son las armas más poderosas y que están como en un checklist de todos los días. Yo siempre tengo eso. Ah, sí, trabajar, claro que sí. Ya fui a misa, yo ya sé mañana a dónde voy a ir a misa, qué momentico le voy a dedicar al Señor.
Y hay cosas que cuestan, en un momento uno se siente muy bien, otro no, pero digamos que es una de las herramientas que nunca puedo soltar para librar este combate diario que no es fácil. No, total, y dices muchas cosas importantes, José, y es de alguna otra manera cómo tomar disciplina en las cosas de Dios, ¿cierto? Porque a veces, por lo menos, yo que me gradué de una universidad y como muchos que se graduaron, como tú que te graduaste de teología, uno cuando estudia, uno, uno se esmera por aprender y uno se esmera por hacer las cosas bien y a veces cuando estamos en el camino del Señor, a veces no lo tomamos con la misma seriedad. A veces decir, bueno, si uno se enfoca en el mundo, en hacer las cosas bien en un trabajo, ¿por qué no ser excelentes también en las cosas de Total. Dios? ¿Por qué no ser excelente y transmitir y transferir esa excelencia a las cosas de Dios? ¿Por qué no permearnos diariamente de la palabra? ¿Por qué no entrar uno en la presencia de Dios todos los días? ¿Por qué uno no vivir la palabra? Herramientas como lo es el Santo Rosario, herramientas como la Eucaristía diaria, todo este tipo de cosas. ¿Por qué no transmitir esa excelencia? Así es. Y, y la verdad es que eso que nos dejas a nosotros de tener esa disciplina, de que dice checklist, hago esto, hago esto, y más que hacerlo como rutinas, entender son cosas que para José le sirven para este camino de combate diario, porque José, la obra que vos haces es una obra grandísima, o sea, vos llegas a demasiados corazones y a través de un servicio y un ministerio que es el musical, que es de los más grandiosos de todos. O sea, recordemos una cosa, lo único que consolaba al rey Saúl en aquellos tiempos era David con el arpa, con la cítara y era lo único que calmaba al rey Saúl. O sea, para nadie es un secreto lo que hace la música en el hombre y más cuanto aún de que cuando esa música unís todo lo que es una espiritualidad con Dios y la entregas a su iglesia para edificarla. O Totalmente. sea, qué bendición, José, lo que haces y qué bendición, José, lo que, lo que ha sido ese llamado y corresponder a ese llamado de Dios. José, estamos ya en nuestra recta final para la entrevista. Yo quería saber si nos querías dejar con algo, nos querías contar algo antes de yo hacerte unas preguntitas acá. No, nada, yo creo que ha sido una experiencia maravillosa, y creo que tenemos que dejarnos usar por Dios, ser más dóciles. No es fácil, no es fácil, pero la verdad que es una experiencia única. Yo no me arrepiento absolutamente nada, Juanda. Yo hice y deshice en mi adolescencia, mi juventud, pero cuando yo me encontré con el Señor, no te imaginas cuántas experiencias, cuántas personas, cuántos lugares, todo lo que he podido vivir en Dios. O sea, Dios no nos quita nada, Dios nos lo da todo. Y realmente uno a veces siente que en esta búsqueda uno va perdiendo. Yo sentía que perdía amigos. No te imaginas cuántos amigos tuve que dejar a un lado. Uno siente que pierde amigos, pierde cosas, pero uno al final se da cuenta que uno lo gana todo con el Señor. Y yo me siento así. Yo siento que voy ganando, todos los días voy ganando. Si está Él conmigo y si yo estoy con Él conectado, vamos ganando. No importa cómo esté la realidad, vamos ganando con Él. No, qué bendición, José, conocer tu fe, qué bendición conocer todo esto. Yo quería, José, que le dejaras unas palabras a aquellas personas que nos están viendo, que tienen ese pensamiento de, o sea, mi espíritu me dice que sirva al Señor enteramente, mi espíritu, siento que Dios me hace un llamado, ya sea al ministerio musical, a cualquier otro tipo de ministerio, pero el Señor me hace un llamado, pero siento miedo a hacer ese tipo de renuncias que nos estás diciendo, siento miedo al que dirán, siento miedo al no sé qué va a pasar de mí, siento miedo de pronto de, bueno, tengo un trabajo, tengo responsabilidades, ¿cómo hago yo ahí para jugármela con esto? ¿Qué consejo, qué palabra nos podrías dejar a todos nosotros? Yo creo que es muy difícil de entender, pero el miedo siempre va a estar presente y hace parte, es un sentimiento que todos vivimos. Yo lo vivo, a veces es el reto, vamos a frentearlo. Hay miedos,
pero muchas veces uno tiene que vencerlos con la oración, siendo constantes, disciplinados, tomando pequeñas decisiones. Dios nos llama a servirle, pero no todos por igual. Algunos, mira, Juanda, yo conozco gente que canta 1 millón de veces mejor que yo, y eso es normal. Eso sería normal que no pasara, eso es normal. Hay gente que está mejor capacitada que yo, pero Dios nos va llamando a una misión específica. Que ante los ojos de Dios parezca que fueran unas más grandes que otras porque yo canto, porque yo predico, porque yo soy cura, porque yo... No, es aceptar ese llamado y empezar a servirle. Dios quiere que le sirvamos, que seamos instrumentos dóciles de Él. Y uno puede servirle en la iglesia, a donde quiera, a donde tú vayas. Uno puede servirle al Señor a través de la intercesión, orando por otros con tanta necesidad, a través de un servicio sencillo, humilde en la parroquia, siendo un lector, siendo ministro de la Eucaristía. Jesús bendito, cuántas oportunidades tenemos de servir a Dios y responderle. Entonces, hay que tener en cuenta que el miedo va a estar presente siempre, ahí va a estar. Y Jeremías tuvo mucho miedo. José tuvo mucho miedo pues, ante la situación. A ver, Señor, que pero si soy solo un joven. soy solo un joven. Y siempre va a estar presente, pero Dios es más grande que nuestros propios miedos y temores. Perfecto. José, qué bendición tenerte acá. De verdad que ha sido un momento y un espacio para edificarnos a todos nosotros los cristianos. De verdad que cuando uno mira y la manera en que tú nos abres el corazón, nos permite, o sea, es como una pomada al corazón, es como un bálsamo para el corazón. Entender que hay personas que incluso viven los mismos retos, las mismas batallas que uno mismo y el saber de pronto cómo afrontarlos es un bálsamo para el corazón, José. José, yo quería, si es posible, solamente si es posible, que nos cantaras un poquitico. Si es posible, si no, si se puede hacer bulla en este momento en la casa, si no, lo entenderemos. Pero, pero si José nos podría regalar alguito cortico acá para nosotros entrar en un momento de adoración y alabanza al Señor. A eso, a eso me llamó el Señor donde esté, a la hora que sea. Eso es lo de menos. Amén. Y, Amén. y eso es, mira, hubo un tiempo, Juanda, que a mí me pesaba cantar. Yo duré un año que me pedían que cantara y yo decía, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Hágalo aquí, parece aquí en esta esquina y cante porque hay unos muchachos y, ay, no, ¿por qué? Hasta que yo entendí que eso que Dios me había dado no era mío, era Dios que lo había sembrado en mí y que solamente hasta el momento en el que yo aprendiera a hacer las cosas con amor, yo la iba a disfrutar. Y yo empecé y yo dije, claro, es que el arma principal del músico no es la guitarra, no es la voz, no es el talento, es el amor con el que nosotros utilizamos ese talento. Entonces, cuando uno le Qué pone amor a bendición, las José. cosas, todo sale bien. Y todo se hace con amor y con cariño, con cansancio o como uno se encuentre. Entonces, Amén, amén, eso es lo de José, qué menos. bendición. Vamos a ver si Bueno, suena. mi siervo y mi sierva, dispongámonos para entrar un momentico en alabanza, en adoración a nuestro Dios viviente, al Dios vivo. Cerremos los ojos, dejémonos todos impregnar de este maravilloso persona, este maravilloso siervo de Dios que Dios nos ha colocado hoy en esta entrevista. Vamos a intentar hacerlo aquí y, y a compartir una de las canciones que más me gusta cantar, porque así terminamos este momento, ¿no? De una u otra forma aceptando que hay miedos en nosotros, que hay dificultades, pero que Dios espera una respuesta de cada uno de nosotros generosa, generosa, que el miedo no nos detenga, que antes nos movilice más a traspasarlo para ver la gloria de Dios. Antes de que te tomara y en el vientre te formara, te conocí. Antes de que tú nacieras y en el vientre yo te diera, te consagré.
y te llame. Profeta en las naciones, y te llamé. Profeta en las naciones, Señor, soy un muchacho, Señor, no sé hablar, Señor, soy solo un joven que no se sabe expresar. ¿A dónde iré? Tú dirás todo lo que mande. Tú dirás, ya no tengas miedo. Contigo me quedo. Oh, Señor, soy un muchacho, Señor, no sé hablar, Señor, soy solo un joven que no se sabe expresar. No eres un muchacho, y yo te envío y tú irás. Lo que mande tú dirás. Y extendió su mano y tocó mi boca. En mis labios llenará, Señor, soy un muchacho, Señor, no sé hablar, Señor, soy solo un joven que no se sabe expresar. Amén. Amén, amén. José, qué bendición. Me hiciste erizar la piel, ¿oíste? Uy, Bueno, qué bendición, José. José, muchas gracias por este espacio que has decidido entregarle a Dios, por este espacio que ha sido totalmente edificante para todas las personas que nos están viendo. Antes de terminar, José, yo quería que nos dejaras con una oración de cierre para finalizar este espacio tan agradable que el Señor nos ha regalado. claro que sí, vamos a, a cerrar este momentico con una oración pequeña, como lo decíamos ahora, que podamos obedecer a la voz de Cristo Jesús, que a veces nosotros bregamos e insistimos por los lados incorrectos. Y es el momento de escuchar la voz de Jesús que nos dice que tiremos esa red a la derecha, que sepamos que con Jesús lo podemos alcanzar todo, que con Jesús podemos recoger fruto y fruto abundante. Vamos a pedirle a Él que haga una pesca milagrosa, con esa colecta de todas las intenciones que hay en esta noche, tuyas, mías y de todos los que estamos aquí presentes o estarán de manera en diferido, que podamos nosotros recoger grandes milagros y frutos de esta experiencia que hemos tenido, de cuántos imposibles tenemos nosotros para presentarle al Señor. Hoy le pedimos a Él que nos bendiga, nos guarde, nos muestre su
rostro y tenga misericordia de nosotros, que vuelva el Señor su rostro hacia nosotros, y que siempre nos conceda la paz, que nos bendiga ahora y para siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. José, que el Señor te colme de bendiciones, que te llene de dones y talentos, que respalde tu ministerio, que escuche lo más adentro del corazón, lo que clama tu alma. Y bueno, que el Señor nos permita encontrarnos en una próxima oportunidad, en un futuro, que deseamos lo mejor con esa canción que se lanza el 31 de enero, que estar todos pendientes de la canción que se lanza el 31 de enero de José. Y bueno, eh, los que quieran dejar permearse de este maravilloso cantante de Dios, ahí están las redes sociales para que lo sigan, para que apoyen su ministerio. Y una cosa es, si entre nosotros cristianos no nos apoyamos, aquí no hay nada. Aquí todos nos tenemos que apoyar. Esto es para nosotros todos los que creemos en el Así nombre es. de Jesús. José, muchísimas gracias por este momento. Que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión, ¿vale? Vale, bendiciones para todos. Gracias por la invitación y que tengan una feliz noche. Gracias, José. Nos Bye. vemos. Chao. Bueno. Bueno, mis siervos y siervas de Jesus Christ. ¿Qué fue eso? Eso fue muy lindo el espacio que tuvimos. Mis siervos, nos vemos. Nos vemos. Pero antes de cerrar, les voy a decir una cosa y algo que el Señor vemos que hizo con José, y es, muchachos, los planes de Dios no son sus planes. Los planes de Dios no son sus planes. Y eso lo vimos con José. O sea, usted puede estar brincando para un lado, pero cuando el Señor lo quiere usted para algo, ahí está. Isaías 55, versículo 8 al 9 dice, mis planes no son vuestros planes. Mi proyecto no es vuestro proyecto. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así se alzan mis proyectos sobre los vuestros. Así superan mis planes a vuestros planes. Muchachos, vayamos a descansar sabiéndonos que el Señor Dios Todopoderoso nos cobija, que estamos en sus manos y que independientemente de lo que estemos pasando hoy en día, hace parte del proceso. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir un camino que Jesús ya recorrió. El camino ya está. Jesús lo recorrió. Nos toca el seguir ese camino, es recorrerlo. Es el Señor pedir la gracia para caminar sobre el agua día tras día, elegir a Jesús día tras día. Mis siervos y siervas de Jesus Christ, nos vemos el otro domingo a las 9 de la noche para más testimonios que nos edifican a nosotros los cristianos. No dejen de invitar gente, esto es para nosotros los cristianos. Se cuidan, muchachos.